Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias por tu misericordia, por tu gracia, por tu bendición, por permitirnos hoy nuevamente un día más de vida. Hoy te damos gracias, Padre Celestial, porque nos brindas la oportunidad nuevamente de estar reunidos en la continuación del estudio de tu palabra. Hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo unigénito amado, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que seas tú quien tome el control total de este lugar, de este tiempo. Te pedimos, Señor Jesús, que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, que escribas y que grabes tu palabra en nuestro corazón, mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para que esta palabra, revelada por el Espíritu Santo, sea de bendición y que demos fruto al 100%. Gracias, Señor Jesús, Maestro de Nazaret. Hoy te pedimos que todo estorbo, toda maldad, toda perversidad, todo intento de bloqueo que el enemigo pretenda levantar en contra de nosotros sea reprendido, sea atado, sea sujetado, sea echado fuera en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra, Señor. Gracias, gracias Espíritu Santo, por esta palabra revelada que tú nos das. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, es para mí un gozo, un privilegio hoy estar reunidos a través de esta transmisión. En la continuación del estudio bíblico correspondiente en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 7. Hoy vamos a estudiar los versículos del número 35 al número 39. Y quiero que por favor me acompañes en la lectura de los versículos. Si tienes una Biblia a la mano o simple y sencillamente pues me acompañas en forma reverente a Dios en la escucha de los mismos. Siempre bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Ministerio Rama de Olivo de la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Misco, del departamento de Guatemala. Y la palabra del Señor nos dice así, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 7, versículos 35 al 39. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice así la palabra de Dios. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador, por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, y en el mar Rojo, y en el desierto, por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, el profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Amén, y amén, y amén. Hoy en esta oportunidad, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, en el versículo número 35 de este capítulo número 7, nos damos cuenta que Esteban en su discurso les empieza a recordar a los que estaban reunidos y que ya lo hemos explicado, que lo estaban acusando injustamente. Nos damos cuenta que había un propósito de parte del Señor, que este varón Esteban les recordara los orígenes del pueblo de Israel, ya que si nosotros nos damos cuenta, a la luz de este relato,
había una exhortación al mismo tiempo de la exposición de Esteban a los que estaban reunidos en ese momento. Y por lo tanto, siempre lo hemos dicho, Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Y a través de este discurso que este varón Esteban les estaba dando, Dios también, en primer lugar, les estaba hablando. En el versículo número 35, lo que acabamos de leer, dice a este Moisés, a que habían rechazado. Si nos damos cuenta que nos habla de Moisés, recordemos que Moisés fue rechazado por sus hermanos israelitas. Y esto nos recuerda cuando en su momento también el pueblo de Israel rechazó a Dios, rechazó la ley, ya que se contaminaron con las costumbres paganas de las naciones de alrededor. Y también recordemos que el pueblo de Israel, en su mayoría, empezando por los líderes, por las autoridades religiosas, ellos también rechazaron a Jesucristo. Entonces, lamentablemente, a través de la historia de la humanidad, nos damos cuenta el continuo rechazo de parte del hombre y de la mujer, inconversos e inconversas, a lo que es la palabra de Dios. Y también nos damos cuenta que en medio de todo eso también existe lo que esto trae de consecuencias negativas, porque aquí dice, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Si nos damos cuenta, acá es una expresión desde todo punto de vista abusiva, una prepotencia tremenda. Quiero que me acompañe rápidamente en el libro de Éxodo, en el capítulo 2, versículo 14, que precisamente nos recuerda esto que estamos hoy exponiendo, que nos dice acá, y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Si nos damos cuenta que en la antigüedad, cuando Moisés, a la luz de la palabra de Dios y del relato bíblico, cuando defiende a un israelita que estaba siendo salvajemente golpeado por un egipcio, debido a esto, él mató a este egipcio que estaba maltratando a un israelita. Y fue observado, y cuando ya sabemos, ya lo estudiamos en el anterior estudio que tuvimos, cómo el otro, cuando él quiso poner paz en un conflicto de una pelea entre israelitas, uno se lo echó en cara, o sea, se lo recordó. Entonces, si nos damos cuenta, esta expresión, ¿quién te ha puesto? Lo volvemos a reiterar, es en una forma muy abusiva, maliciosa y prepotente. Entonces, si nos damos cuenta, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, la ingratitud hacia Dios y a sus siervos, recordemos, a la luz de la palabra, lo estamos, y acá el Señor nos está enseñando acerca de los mensajeros de Dios. Dios, a través de los tiempos, Él, para sus planes, siempre utiliza cualquier medio, ya sea a un varón o a una mujer. Para cuando Dios quiere hacer algo, lo hace de una forma tan perfecta, en una forma tan sincronizada, que no hay nada ni nadie que se oponga. Entonces, también cuando dice este versículo que estamos leyendo acá, a este, o sea, cuando dice a este, se refiere a Moisés, lo envió Dios
como gobernante y libertador. Dios envía a Moisés a Egipto. Y esto nos recuerda en el tiempo de los jueces de Israel. Nosotros sabemos, a la luz de la palabra de Dios, específicamente en el libro de los jueces de Israel, la palabra de Dios nos relata que muchas veces el pueblo de Israel fue oprimido por las naciones paganas de alrededor, los moabitas, los amalecitas, los filisteos, los edomitas. Y cuando ellos estaban esclavizados, dice que clamaban a Jehová de los ejércitos. Y Dios, a pesar que el pueblo de Israel estaba en desobediencia y rebeldía, se compadecía de ellos. Se recordaba nuestro Dios del pacto que había hecho con Abraham. Y entonces dice que escuchaba el gemir de su pueblo. Y por misericordia, a través de caudillos militares, nos recuerda a manera de ejemplo Jefté, Sansón, Débora. Entonces nos damos cuenta que aquí la palabra del Señor nos está confirmando que Dios en todo tiempo ha levantado a libertadores humanos enviados por Él. Entonces, si nos damos cuenta, también acá en la palabra del Señor nos dice por mano del ángel que se le apareció en la zarza. O sea, cuando nos habla aquí la palabra del Señor acerca del ángel, se refiere al ángel de Jehová. Y lo decíamos, lamentablemente hoy en día el pecado, la maldad, ha subido hasta la presencia del Señor en una manera terrible, porque la maldad se ha multiplicado como nunca se había visto en la tierra. Mas sin embargo, siempre lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo, que por todos los medios las buenas nuevas de salvación en Jesucristo se predica, se enseña, y por lo tanto, lamentablemente, hoy también muchos rechazan al Señor. Y, lógicamente, al rechazar muchas veces el Evangelio de Jesucristo, también muchas veces se rechaza principalmente a los siervos y a las siervas de Dios que le están sirviendo a Dios a través, llámese un evangelista, un profeta, un maestro, un pastor, un apóstol, un diácono, un servidor. Muchas veces somos rechazados, nos insultan, nos agreden, pero lo importante es que en todo tiempo la humanidad está recibiendo el mensaje de la palabra. Entonces, en el versículo número 36, dice la palabra de Dios: lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, siempre lo hemos manifestado a la luz de la palabra, que Dios en su misericordia es tan grande en ella, que para sus planes de Él, lo volvemos a reiterar, no hay nada ni nadie que se interponga. ¿Y por qué decimos esto? Porque recordemos que Dios liberta y sacó de la esclavitud en Egipto al pueblo de Israel por medio de Moisés. Y recordemos que Moisés, lo acabamos de leer acá, fue un líder. O sea, él ejerció un liderazgo. Y quiero que me acompañes rápidamente al libro de Éxodo, en el capítulo número 12 y versículo número 37. Dice así la palabra del Señor. Éxodo 12, 37. Dice: los israelitas salen de Egipto. Partieron los hijos de Israel de Rameses a
Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Aquí mismo en Éxodo capítulo número 13, versículo 14, dice la palabra del Señor. Dice, y cuando mañana, sí, así dice, capítulo 13, versículo 14, y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Cuando acá la palabra del Señor, amado hermano, amada hermana, yo te digo algo, porque hemos leído este versículo, porque cuando dice lo sacó, se refiere a Moisés, porque lo volvemos a reiterar, Dios usó a Moisés como un líder, y por lo tanto Moisés era un libertador terrenal. Y cuando dice la misma palabra, lo acabamos de leer acá, habiendo hecho prodigios y señales en Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto 40 años. Recordemos que en cuanto a lo que son los prodigios y las señales, estas son parte de las operaciones del Padre, las cuales Él concede a varios hermanos y varias hermanas en la fe. Entonces, esto en cuanto a los prodigios y las señales, recordemos lo que está escrito en Éxodo capítulo 7, versículo 12, acerca de las 10 plagas en Egipto. Los milagros durante las marchas por el desierto del Sinaí y sus alrededores, así como el pasar en medio del Mar Rojo, lo cual está escrito en el capítulo 14, versículos 21 y 22 de Éxodo. Quiero que me acompañes porque queremos definitivamente exponer la palabra de Dios en una forma que sea amplia. Éxodo capítulo 14, versículos 21 y 22 dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Miren qué hermoso lo que Dios hizo en ese momento, ya a la luz del relato bíblico que sin duda alguna ya hemos leído con amplitud, también ya lo hemos estudiado, nos damos cuenta. Miren qué tremendo la omnipotencia de Dios. Lo que para la ciencia, para los ateos, principalmente científicos ateos que a través del tiempo han querido desvirtuar esto, no van a poder. Entonces nos damos cuenta que también, como aquí lo habla, la provisión de agua en Refidim. Quiero que me acompañes aquí mismo en Éxodo, en el capítulo número 17 y versículos 1 al 7. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas y conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese, y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa
delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, he aquí que yo estaré delante de ti ahí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Miren qué tremendo esto. Todo esto aconteció porque Dios estaba con Moisés, porque Dios, sabemos que cuando la presencia de Dios, o sea la unción del Espíritu Santo, está en aquel hijo o aquella que es hija de Dios, es algo hermoso, es algo maravilloso. Y esto nos habla de los milagros. Recordemos que Dios está con nosotros cuando estamos pasando por el desierto, cuando pasamos por el mar de la vida, y nos da a beber a través del agua de vida. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, en el versículo número 37 dice, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Nosotros nos damos cuenta a la luz de la palabra que Moisés, además de ser un hombre dice que Moisés fue considerado el hombre más manso sobre la tierra. O sea, él era un carácter muy dado al diálogo. Más sin embargo, pues como ser humano ya sabemos, ¿verdad?, de que él cuando tuvo el problema al defender al israelita de parte del egipcio que lo estaba maltratando, pues él lo mató. Ya estudiamos ese tema. Y en este versículo 37, Moisés profetizó acerca de Jesucristo cuando dice profeta como a mí, lo cual está escrito en Deuteronomio capítulo 18 versículo 15. Moisés, líder y legislador de Israel. Quiero que me pongas atención a lo siguiente, a lo que vamos hoy a exponer acerca de este versículo. Líder, porque lideró a Israel para salir de la esclavitud. Legislador, porque Dios le entregó la ley en el monte Sinaí para Israel, lo cual simboliza a Moisés como un intermediario del pacto divino, preparando el camino para, después de esto, la venida del Señor Jesucristo, para que ya en la venida del Señor Jesucristo, en el nuevo pacto de la gracia que hoy está vigente, recordemos que la ley, aunque fue fundamental para el pueblo de Israel y también para toda la humanidad, porque recordemos que a través de la ley Dios nos da a conocer lo que en sí es el pecado, las consecuencias, y al mismo tiempo nos hace ver la bendición cuando evitamos el pecado. Entonces, recordemos que hoy pues la ley ya no está vigente para los creyentes. Y entonces hoy estamos bajo el pacto de la gracia, que es la gracia redentora de Dios en la justicia de la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores,
en el sacrificio expiatorio que Él hizo en la cruz del Calvario. Y recordemos que también hoy el Espíritu Santo mora en nosotros, ya que como creyentes somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces allí es la gracia de Dios. La misma palabra del Señor nos dice que nadie es salvo por la ley mosaica, tampoco por las obras materiales. Es por la fe en el Señor Jesucristo. Por eso es gracia. Recordemos que la gracia es un regalo. Es la misericordia de Dios. Entonces, recordemos, y por eso te lo exponía, de que esto, que me pusieras atención, ya que hay un paralelo entre el Señor Jesucristo y Moisés. ¿Y por qué decimos esto? Si nos damos cuenta a la luz de la palabra de Dios, ambos fueron legisladores. ¿Y por qué decimos legisladores? Recordemos que el Señor nos da sus mandamientos. Moisés recibió la ley. Y por lo tanto también en el sentido espiritual, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo de Dios, Él es nuestro libertador, porque Él es el único que nos puede sacar de la esclavitud del pecado, de la desobediencia. Solamente nuestro libertador Jesucristo puede romper esas cadenas de opresión, esas herencias de maldición ancestral, heredada de los antepasados. Solamente el Señor Jesucristo puede dar la verdadera libertad espiritual, terrenal, física y material al ser humano. Recordemos, hoy estamos en el mes de septiembre y se celebra pues las fiestas patrias y se habla de una libertad, pero es una libertad terrenal y muchas veces es una libertad condicionada a muchos aspectos del hombre y de la mujer. Nuestro libertador es Jesucristo, el Hijo de Dios. Moisés, lo mencionamos, él también fue un libertador, pero un libertador terrenal. Y por eso lo mencionábamos, el tiempo de los jueces de Israel. Ellos fueron libertadores, fueron caudillos militares desde el punto de vista terrenal, pero siempre enviados por Dios. Entonces, nos damos cuenta en el versículo número 38 nos dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, si nos damos cuenta, es que mira, el propósito cada vez que el Señor nos habla es para que conozcamos, aprendamos, y esto nos va a dar el crecimiento, la madurez espiritual. Aquí en este versículo número 38 nos habla de que Moisés sube al monte Sinaí, lo cual está escrito en Éxodo capítulo 19, versículo 3. Y nos habla de la congregación en el desierto. Recordemos cuando menciona acá el ángel en el monte Sinaí, o sea, el ángel de Jehová, quien fue asistido por ángeles, lo cual quiero que me acompañe rápidamente acá para que a la luz de la palabra haya un respaldo de parte del Señor para lo que hoy estamos exponiendo. Gálatas capítulo número 3 versículo 19 nos dice, quiero que me pongas atención, dice: el propósito de la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones,
hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Por eso lo mencionábamos con anterioridad, que Moisés fue un intermediario. Y quiero que vayamos poco a poco, vayamos por qué es que nosotros mencionamos esto. Hebreos capítulo 2, versículo 2 dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Nos damos cuenta que aquí, quiero que me acompañes aquí mismo, precisamente en el versículo número 53 de este mismo capítulo 7, el cual nos dice, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Acá nos damos cuenta de algo muy importante. Se menciona que la ley fue promulgada por medio de ángeles en manos de un intermediario. Sin embargo, la ley se da directamente a Moisés en el monte Sinaí. Por lo tanto, la ley fue entregada a través de una mediación angelical, ya que recordemos que en el proceso de la entrega de la misma, en sí, los ángeles en sí no son los emisores, sino que esta participación angelical no contradice el hecho de que fue Dios quien le dio y habló directamente a Moisés en cuanto a la ley. Entonces, la participación de los ángeles fue solamente un método para administrar esta ley hasta que viniera Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tanto Israel como los gentiles pudiésemos recibir a través del nuevo pacto de la gracia en Jesucristo, o sea, la fe en el Señor Jesucristo, y de todo corazón creer en el sacrificio expiatorio que el Señor hizo en la cruz del Calvario, como lo mencionamos anteriormente. Entonces, por eso yo te decía, lo importante es del estudio de la palabra, la revelación de la misma a través del Espíritu Santo. Cuando nosotros, al principio de estas reuniones que tenemos, de estos estudios bíblicos y al final de la misma, el propósito de nosotros al orar, quizás hermano o hermana en Jesucristo, amigo y amiga, quizás tú te puedes hacer la pregunta: ¿por qué oran tanto? ¿Por qué si oran al principio? Pues mejor solo oren al principio o oren al final. Siempre lo hacemos con ese propósito, a través de la oración de fe en Dios, en el nombre de Jesús, bajo la guía del Espíritu Santo, pedirle al Señor que nos abra nuestro entendimiento, para que nosotros, a través de estas reuniones que tenemos, de estos estudios bíblicos, podamos, como siempre lo hemos mencionado, aprender, conocer más las armas espirituales complementarias que el Señor nos da, los dones, los talentos, los privilegios, o si tienes un ministerio o ministerios, pues a través de los mismos el Señor nos va formando, nos va capacitando. Entonces, en el versículo número 39 nos dice: sí, así en el versículo número 39, el cual dice: nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Mira qué tremendo eso. Mira qué tremendo eso, porque siempre lo mencionamos al principio. Lamentablemente, siempre a través de la historia humana van a existir
Suena muy pesado, pero lo digo con todo respeto. Siempre van a existir malagradecidos y malagradecidas. En su momento, en mi vida pasada, cuando yo andaba caído de la gracia, fui un malagradecido con Dios. Lo digo a manera de testimonio. Yo era uno de ellos. Mas sin embargo, el día en que yo me reconcilié con el Señor totalmente y el Señor me llama a servirle con mucha humildad en el ministerio magistral, en el ministerio evangelístico, fue algo hermoso, fue algo lindo. Porque hoy en mi corazón yo no dejo de adorar, alabar a Dios y de darle gracias por su misericordia, por su gracia. Y siempre que muchas veces como ser humano que soy y hay una tentación, siempre me recuerdo de dónde el Señor me sacó. El pueblo de Israel no hizo eso. El pueblo de Israel se endureció tanto que mira, no solamente a Moisés, sino que en este caso, en este capítulo, al final de este capítulo nos vamos a dar cuenta cómo hicieron con aquel varón, Esteban, que les estaba exponiendo y les estaba recordando a través de toda la historia de cómo Dios había obrado con sus antepasados y que ellos al final, los mismos pecados y los mismos errores y la misma ingratitud que hicieron en la antigüedad, en ese momento recién pasado, habían hecho con el Señor Jesucristo. Y entonces Israel despreció a Dios y a Moisés. Lamentablemente los menospreciadores siempre van a existir. Acuérdate, siempre lo hemos mencionado y lo volvemos a reiterar, que lamentablemente muchas veces hay personas que les gusta menospreciar a los demás. Y mira, tú te has dado cuenta, amado hermano, amada hermana, principalmente amigo y amiga, que muchas veces hemos sido menospreciados. Incluso muchas veces en las congregaciones se menosprecian a los hermanos, a las hermanas, por muchos aspectos. En el trabajo secular o aún estando uno en el mundo, nosotros hemos pasado por muchas experiencias. El menosprecio en los lugares de trabajo, mira, es algo que definitivamente es tan triste, es lamentable. Ya no digamos en lo que es las cosas de Dios. Por eso lo mencionamos, el ser malagradecido con nuestro Dios. Y muchas veces ser malagradecidos con aquel o con aquella que nos ha tendido la mano. Cuando dice, no quisieron obedecer, desobedientes, rebeldes, duros de corazón, ya que Israel rechazó el liderazgo de Moisés y le desecharon, dice la palabra. Al final de esto, los israelitas rechazaron y se negaron a obedecer a Dios y por consiguiente a Moisés, el cual desecharon como líder y siervo de Dios. Por eso yo te lo mencionaba, muchas veces muchos hermanos, muchas hermanas en Jesucristo, siervos y siervas de Dios, han sido menospreciados. Pero al final, al hombre, a la mujer se le puede menospreciar, pero a Dios menospreciar su gracia, su misericordia, es terrible. Y las consecuencias se vieron. Mira, la historia del pueblo de Israel ha sido tremendamente llena de una intranquilidad tremenda. Entonces, la rebelión, la terquedad, dice que y en sus corazones se volvieron a Egipto. Mira qué tremendo eso. Una de las consecuencias negativas en el ser humano es precisamente el mirar atrás, el recordar vivir del pasado, principalmente ya sea de cosas pecaminosas
o muchas veces que han causado dolor, que han causado frustración, amargura en el ser humano. Recordemos que la misma palabra del Señor es clara. El apóstol Pedro lo menciona en una de sus epístolas, que a muchos les sucede lo del perro. Dice que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en su cieno, dice. Y esto está escrito también en el libro de Proverbios. Mira qué tremendo eso. Un claro ejemplo. Recordemos el relato bíblico acerca de Lot, cuando los ángeles le indicaron a él y a sus hijas y a su mujer que no miraran atrás, que salieran apresuradamente de Sodoma y de Gomorra y que no pararan a través de la llanura, pero que no miraran atrás. Y la mujer fue lo primero que hizo y ya sabemos las consecuencias. Entonces muchas veces el recordar y lo peor es anhelar el pasado, porque eso fue lo que hizo el pueblo de Israel en ese momento. Esteban se los recordó, pero al mismo tiempo el Señor se los estaba recordando, que al final no estaban rechazando en sí a los apóstoles, a los hermanos, a las hermanas, no, era el mismo Dios que estaban rechazando. Y no lo digo yo, lo está diciendo la palabra de Dios. Entonces, nos damos cuenta, el anhelar la esclavitud. Cuando un hermano o una hermana en Jesucristo cae de la gracia y ha tenido ataduras, a manera de ejemplo el alcoholismo o la drogadicción, y regresan a ello, qué terrible. La misma Biblia dice que cuando aquel ve que su casa está bien ordenada, está limpia, dice que se va y regresa y va a tomar a otros 7 y vuelve a morar. Y el postrer estado de aquel hombre o de aquella mujer va a ser peor que el anterior. Miren qué tremendo es esto. Y esto lamentablemente también tiene que ver con algo que es muy feo. Dice que en sus corazones se volvieron a Egipto. El pueblo de Israel tuvo la bendición de parte de Dios, pero no la quisieron, la desecharon también. ¿Y saben qué es lo peor? Lo peor que un ser humano creyente en el Señor puede hacer es el renegar. Dice acá que ellos estaban recordando, anhelaron el regresar a Egipto. Y ellos fueron esclavizados a la luz de la palabra. Lo podemos leer. Cómo el pueblo de Israel tuvo que soportar 400 años en Egipto, esclavizados. Miren qué tremendo es el renegar muchas veces. Y esto también viene siendo una figura de apostasía. Recordemos que la apostasía es un acto de abandonar públicamente la fe en Dios, el renegar de ella voluntariamente y atacarla al mismo tiempo. Esta palabra apostasía proviene del idioma griego, el cual al español traducido significa estar fuera. Entonces nos damos cuenta que a la luz de la palabra que el rechazo a Moisés y el pecado colectivo del pueblo de Israel, esto dio como consecuencia que Dios no es que Él se haya alejado en sí, porque Él lo haya querido, no. El pueblo de Israel se alejó de Dios y la palabra del Señor es clara, dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios no abandona a nadie, es el hombre, es la mujer quien abandona el buscar a Dios.
Dios nos da albedrío para que lo ejerzamos. Así como en su momento al pueblo de Israel le dijo, os doy la bendición. Pero ellos no escogieron la bendición, sino que escogieron la maldición. Así como en su momento también a Adán, Dios le dijo que podía comer de todos los árboles, de los frutos que estuvieran ahí en el huerto del Edén, pero que del árbol de la ciencia del bien y del mal no podía comer, porque el día que él lo hiciera, ciertamente moriréis. O sea, le dio la escogencia y ya sabemos la historia. Y en el caso, hoy en día, sucede lo mismo. Está la bendición y tristemente muchos escogen la maldición. Está la puerta estrecha, el camino angosto, que lleva a la salvación. La puerta es Jesucristo. Muchos entran por esa puerta, pero muy pocos permanecen. La mayoría escogen la puerta ancha y el camino espacioso que lleva a la perdición y a la condenación eterna, y muchos entran allí y ahí les gusta estar, ahí permanecen y ahí se mueren, y las consecuencias son fatales. Entonces, recordemos que Egipto es una figura del mundo, así como el faraón pues es una figura del diablo, que el Señor Jesucristo lo reprenda. Entonces, mira, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, el Señor nos habla y aquí nos damos cuenta muchos aspectos que si hay algo muy peligroso para el hombre y para la mujer es menospreciar la gracia de Dios. Hoy en día, la gracia de Dios a través de Jesucristo está presente. El Evangelio se predica, se enseña por todos los medios. ¿Y sabes qué es lo peor? Cuando alguien cae de la gracia, sea varón o sea mujer, es muy peligroso. Mira lo que le aconteció al pueblo de Israel y lo que hoy en día está viviendo el pueblo de Israel. De verdad, solo porque Dios es grande en misericordia, es que el pueblo de Israel ha logrado subsistir a través del tiempo desde el punto de vista tanto espiritual como terrenal. Porque mira, ese conflicto añejo con los árabes, con los palestinos y con los enemigos de Israel, si no fuera por la misericordia de Dios, Israel ya no estuviera. Pero hoy por misericordia es que el Señor nos da la vida todos los días, desde que amanece hasta que nos vamos a acostar físicamente. Entonces, a la luz de la palabra de Dios, Esteban se los está recordando a estos nefastos personajes que estaban ahí reunidos y que los estaban atacando en una forma vehemente, instigados por el enemigo. Que el Señor los reprenda. Amigo y amiga, hoy no rechaces el llamado que te hace Dios, porque hoy tienes la oportunidad de salir de la oscuridad. Yo no sé cuál sea tu vida, solo Dios y tú lo sabes, pero hay solución para ello. Si te sientes desesperado porque los problemas te están aquejando y que sientes que ya te vas a caer, el Señor está presto y dispuesto a recibirte. Él extiende sus brazos en amor y en misericordia para todo aquel o para toda aquella que le busque de corazón. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, dice la palabra de Dios. Y hoy es el día, amigo y amiga, que tú te puedes acercar a Dios. Le puedes pedir perdón por tus pecados y pedirle que extienda su manto de misericordia y de justicia y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Y serás hecho
Hijo de Dios, y serás salvo, sano, libre, con vida eterna en abundancia y el perdón de pecados. Tu nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero. Un día, estar en la presencia del Señor, cielos nuevos, tierra nueva, la nueva Jerusalén. Mira qué hermosa promesa, y lo que Dios promete, Él lo cumple. Amén, aleluya, gloria a Dios. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, ha sido para mí un verdadero privilegio el haber estado en esta reunión, porque estamos aprendiendo de la palabra de Dios, y es mi anhelo, es mi deseo, lo vuelvo a reiterar, que sea de bendición. No importa el tiempo en sí, de minutos o de hora que nos tardemos. Lo principal es que esta palabra, como lo mencionamos cada vez que al principio de estas reuniones, que esta palabra sea escrita y grabada en nuestro corazón, en nuestra mente, espíritu, alma y cuerpo, para que la pongamos por obra. Vamos a orar para dar concluido esta reunión. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que nos has brindado. Tú has hablado hoy a nuestras vidas, a nuestros corazones, y sabemos que esta palabra, Señor, esta semilla incorruptible, que es tu palabra, ha quedado en nuestras vidas, para que la pongamos por obra y que demos fruto al 100%. Te pido, Señor, que esta palabra también haya llegado a aquel o aquella que no te conoce, y que hoy pueda llegar a tu luz admirable, Señor Jesús. Para ti no hay nada imposible, y por lo tanto hoy te ponemos en tus manos que toques el corazón de aquel o de aquella que no te conoce, pero que hoy la salvación llegue a sus vidas, por añadidura a sus familias también. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás siempre a nuestro lado. Tú estás siempre a través de esa guía, poder, fuego, llenura y unción de parte tuya, Espíritu Santo de Dios, que nos revelas esta palabra para que se haga viva en nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. A nombre del hermano pastor general del Ministerio Rama de Olivo, de la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Mixco, del departamento de Guatemala, Benjamín Omar Morales, de su esposa, la hermana Lunisol Castellanos de Morales, su familia, de toda la congregación en general, de este servidor, su hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez. Es nuestro anhelo, nuestro deseo, que nuevamente en la próxima reunión podamos estar y que sigamos adelante. Y recuerda, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, Jesucristo les ama y sean llenos del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.